Marcos 10 nos recuerda que seguir a Jesús no se trata solo de cumplir reglas o de hacer cosas buenas, sino de tener un corazón humilde. Y al otro lado del Jordán, otra vez se le reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. En eso, unos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba y le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés? Replicó Jesús: Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Contestaron ellos: esta ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa. Jesús le responde recordándole el principio original del matrimonio, el propósito original del matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús nos muestra que el matrimonio no es solo un contrato humano, sino un pacto sagrado diseñado por Dios, en un mundo donde el divorcio es común y es tomado a la ligera. Este pasaje nos recuerda que el amor verdadero requiere compromiso, fidelidad y sacrificio mutuo. Jesús y los niños. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Jesús y los niños. Los discípulos intentan apartar a los niños de Jesús, pero él los reprende y les dice: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí Jesús nos muestra que para entrar al reino de Dios debemos tener la humildad y la confianza de un niño. A veces nos complicamos con tantas dudas y preocupaciones, pero Dios nos llama a confiar en Él con un corazón sencillo, sin orgullo ni desconfianza. El joven rico. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y le comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, replicó Jesús. ¿Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios? Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madres, padre, hijos o terreno, recibirá 100 veces más ahora en ese tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y los últimos primeros. El joven rico. El joven rico se acerca a Jesús para preguntarle qué debe de hacer para heredar la vida eterna. Aunque ha cumplido los mandamientos, Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y ven, sígueme. Pero el joven se va triste porque tenía muchas riquezas. Este pasaje nos muestra que el problema no es tener riquezas, sino cuando nuestro corazón están atadas a ellas. Jesús quiere que nuestra seguridad y nuestra confianza esté en Dios, no en lo material. Hay
algo en mi vida que me impide seguir a Jesús con todo mi corazón? Jesús predice de nuevo su muerte. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Por tercera vez Jesús le dice a los discípulos que será entregado, burlado, azotado y crucificado, pero al tercer día resucitará. Jesús sabía el sufrimiento que le esperaba, pero siguió adelante porque su amor por nosotros era más grande que su miedo al dolor. Este pasaje nos invita a confiar en que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, Dios tiene un propósito mayor. La petición de Jacobo y Juan. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quiere que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautizo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautizo con el que voy a ser probado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La petición de Santiago y Juan. Los discípulos Santiago y Juan le piden a Jesús sentarse a su derecha e izquierda, pero él les responde que quien quiera ser grande debe ser servidor de todos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En un mundo donde muchos buscan poder y reconocimiento, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza está en servir a los demás. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Buscando maneras de servir sin buscar nada a cambio, amando como Jesús nos enseñó. Jesús sana a Bartimeo. El ciego Bartimeo recibe la vista. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír él que venía Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y le dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Jesús sana a Bartimeo. Un ciego llamado Bartimeo clama a Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente intenta callarlo, pero él grita más fuerte hasta que Jesús lo escucha y lo sana por su fe. Este pasaje nos muestra que la fe mueve el corazón de Dios. Bartimeo no se desanimó por los que querían callarlo y Jesús responde ante su insistencia. Nos enseña que debemos de buscar de Dios con perseverancia, sin miedo a lo que los otros piensen. Marcos 10 nos deja muchas enseñanzas. Primera, el matrimonio es sagrado y requiere compromiso. Para entrar en el reino de Dios necesitamos un corazón humilde. Las riquezas no deben gobernarnos sino Dios. La fe nos lleva a recibir milagros. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento y poder, Jesús nos enseña que el verdadero líder es aquel que sirve a los demás. Incluso él, siendo hijo de Dios, vino a servir y
y a dar su vida por nosotros. ¿Qué me está impidiendo servir a Dios en mi vida? ¿Qué me está impidiendo seguir a Jesús completamente? ¿Estoy dispuesto a confiar en Él y vivir para servir a los demás? No se trata de lo que tenemos o de lo que logramos, sino de cuánto estamos dispuestos a confiar en Dios y amar a los demás con todo nuestro corazón. Déjame en la caja de comentarios qué parte de Marcos 10 te impactó más y cómo puedes aplicarlo a tu vida. Si este mensaje te ayudó, no olvides suscribirte para más contenido así que fortalezca tu fe. Nos vemos en el próximo video. Bye.